Muy buenos días a cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a continuar con una nueva sesión. En este caso hablaremos sobre las normas APA, específicamente el tema de las citas en APA. Conocer las normas APA implica adentrarse en el mundo de lo que es la redacción académico-científica. Entonces, nos planteamos la pregunta, ¿qué son las normas APA? Estas constituyen un conjunto de directrices que fueron diseñadas para facilitar la comunicación clara y precisa, específicamente en publicaciones de corte académico. Cuando nosotros queremos realizar citas o queremos hacer referencias de las fuentes que estamos consultando. El formato general de APA nos indica que la presentación de los trabajos debe realizarse en tamaño carta. Los márgenes deben ser de 2,54 centímetros en todos los lados, tal como se puede apreciar aquí en la imagen. Las letras u opciones de letras que APA establece son clasificadas en dos grupos. El primer grupo, denominado serif, y el segundo grupo, sans serif. El primer grupo implica cierta decoración que se le hace a las letras, mientras que en el segundo esta decoración desaparece. Las más utilizadas dentro del grupo de serif son Times New Roman, tamaño 12 puntos, y en sans serif se suele utilizar en mayor medida Arial 11 puntos. Cada tipo de letra recibe una determinada cantidad de puntos o tamaño de letra. A nivel de presentación, APA nos indica que el interlineado entre las líneas de texto debe ser a doble espacio o 2.0. No debe haber espacios entre un párrafo y otro, tal como se puede apreciar aquí en la imagen. Este es un párrafo y este es otro párrafo. La manera en que se puede reconocer el inicio de un nuevo párrafo es gracias a la sangría que se aplica a la primera línea, como se puede observar aquí. Esta primera sangría, o también llamada sangría de primera línea, es lo que determina el inicio de un nuevo párrafo. Debe colocarse a 1,27 centímetros. Existe algo llamado sangría francesa, que también aplica bajo el 1,27 centímetros. Sin embargo, esto solamente se agrega a la sección de referencias. En cuanto al formato de la portada de APA, APA nos indica que nosotros debemos colocarle una numeración a la parte superior derecha, debe ser en arábigos, si es que esto lo amerita. Asimismo, el título debe estar centrado y en negrita, debajo de 3 o 4 líneas en la parte superior. Luego se asigna un espacio adicional y después se coloca el nombre del autor o autores del documento. Después se debe asignar también la afiliación, en este caso el nombre del departamento o de la facultad, seguido del nombre de la universidad. Luego va el nombre del curso, el nombre del docente y la fecha en que se está presentando el trabajo. Citas, referencias y bibliografía. Para poder diferenciar las citas, las referencias y la bibliografía, debemos entender que las dos primeras son las más utilizadas en el ámbito académico, mientras que la tercera es más utilizada para la redacción únicamente de libros. ¿Por qué razón se utilizan más citas y referencias? Esto se debe a que las citas y las referencias guardan una estrecha relación de codependencia. Esto quiere decir que aquellos autores que yo vaya a citar son precisamente los mismos autores que yo voy a referenciar. Una cita pone en manifiesto el ejercicio dialógico de los saberes. Por lo general, aparece entre paréntesis, por ejemplo, voy a colocar el apellido de Núñez y coloco 2018. Eso es lo que habitualmente se encuentra en los párrafos. Existen varias formas de hacer el citado. Esto depende mucho del estilo que utilice el autor. La referencia, por su parte, viene a ser esa lista de autores con diferentes publicaciones que hemos utilizado y que se ubican en la parte final de todos los documentos académicos.
Estos deben aparecer en orden alfabético. Para la sesión de hoy únicamente nos vamos a adentrar en lo que son citas. ¿Y cuál es la diferencia que tienen las referencias con la bibliografía? Dado que existe mucha similitud. Desde la perspectiva de APA, una referencia, como bien mencionábamos, guarda una relación directa con las citas. Si yo cité a Núñez, entonces tengo que referenciar también a Núñez. Mientras que la bibliografía, si bien es cierto, tiene una semejanza en la presentación en cuanto a las referencias, estas no necesariamente guardan una relación con las citas, porque el autor puede haber citado 5 trabajos y al final en la bibliografía puede haber consignado 30 documentos. Y es que la bibliografía viene a ser ese listado que propone el autor para los lectores. Esto, por supuesto, es únicamente como sugerencia. Vamos a conocer cuáles son los tipos de cita. Para entender los tipos de cita, el autor puede recurrir a dos tipos de cita. Están las citas directas y las citas indirectas. Las citas directas se pueden clasificar en dos grandes grupos. Están las citas cortas y están las citas extensas. ¿Cuándo se denomina cita directa corta? Cuando nosotros extraemos una información de algún libro, de algún artículo científico, de alguna tesis, sin alterar las palabras del autor. Pero estas no deben superar las 40 palabras. Mientras que si nosotros extraemos información directamente del autor y estas superan las 40 palabras, reciben el nombre de cita extensa. En cuanto a las citas cortas, lo que debemos reportar específicamente es los datos del autor, únicamente en este caso se consignan el apellido o los apellidos del autor o de los autores, el año de publicación, el número de página. En caso de que no hubiese el número de página, por ejemplo, si extraemos información de internet, consignamos el número de párrafo. Todo esto debe aparecer en comillas. Me refiero a lo que se está citando. Se puede utilizar comillas angulares, comillas inglesas o comillas simples. En cuanto a las citas extensas, cuando superan las 40 palabras, lo que se debe reportar es lo siguiente. El texto debe aparecer de forma independiente al párrafo donde aparecen los autores. Estos no deben reportar comillas. Se consigna el apellido del autor o de los autores, el año de publicación, todo el párrafo tiene que estar en sangría y debe ir a doble espacio también. Y el número de página debe estar entre paréntesis. Veamos el ejemplo de cita textual corta, es decir, que tengan hasta 40 palabras. Existe un estilo llamado narrativo. La cita textual corta, tipo narrativo, implica que nosotros vamos a hacer mención del autor fuera del paréntesis y al inicio de la oración, o al inicio de la cita. Veamos el ejemplo aquí. Según Kaplan y Sapu, 2019, como podemos observar, el estilo narrativo implica que nosotros adelantemos a los autores. Kaplan y Sapu aparecen fuera de los paréntesis y como lectores somos capaces de leer el nombre de manera explícita. Luego viene el año de publicación, después se consignan las comillas y dentro de las comillas aparece la cita. Después asignamos también el número de página, en este caso página 111, y terminamos con un punto que finaliza la oración donde está la cita. Como podemos observar, están los tres datos correspondientes: apellidos de los autores, año de publicación y número de página, siempre y cuando esto no supere las 40 palabras. Del mismo modo, tenemos la cita textual corta, pero ahora el estilo ha cambiado. Ahora el estilo de cita se le conoce como parentético. La cita con estilo parentético es solamente diferente en cuanto a la cita narrativa respecto a la ubicación.
En el caso de las citas con estilo parentético, aparecen al final de la oración, tal y como podemos observar aquí. Reciben el nombre de parentética o parentético porque los datos aparecen entre paréntesis. Tenemos aquí el autor, el año de publicación y el número de página, todo entre paréntesis. Estas se caracterizan por aparecer siempre al final de la cita. El autor y el año de publicación aparecen dentro de los paréntesis y no fuera, como en el caso del estilo narrativo. Esa es la principal diferencia entre estos dos estilos. Tenemos ahora sí el caso de la cita textual extensa. Veamos el primer estilo, que es el narrativo, y estamos hablando de aquellas citas que son más de 40 palabras. Como podemos observar aquí, Kaplan y Sapu, quienes son los autores, aparecen al inicio, como en todo estilo narrativo. Luego se consigna el año de publicación, y aquí podemos observar la cita. Toda esta sección es la cita. Precisamente aquí podemos contabilizar y hay más de 40 palabras. Al final de la cita se coloca el número de página. Algo que debemos tener en cuenta en esta cita es que su sangría está a la misma altura de la sangría de primera línea de los párrafos donde no se consignan las citas. Esta es una característica habitual de las citas textuales extensas, sobre todo con estilo narrativo. Continuamos. Tenemos aquí la cita textual extensa, ahora con estilo parentético. Como bien mencionábamos hace un momento, el estilo parentético nos indica que debemos colocar los datos del autor, el año y el número de página al final de la cita. El ejemplo es el mismo. Observamos aquí la cita, o sea, que se encuentra de manera independiente al texto, y por supuesto a la misma altura de la sangría de primera línea, y al final observamos los datos correspondientes, autor, año y número de página. Ahora pasamos al segundo grande grupo, el tipo de citas. Vienen a ser las citas indirectas o también llamadas citas parafraseadas. ¿Y cuál es la diferencia con las citas directas o también llamadas citas textuales? Y es que aquí, en las citas indirectas, lo que nosotros hacemos como autores es parafrasear lo que hemos encontrado en algún libro, en algún artículo científico, en alguna tesis o en cualquier otro documento. No copiamos ni extraemos las informaciones tal como las dijo el autor, sino que las leemos, las comprendemos y las parafraseamos. Los datos que nosotros debemos reportar cuando hagamos una cita parafraseada solamente son dos, el autor y el año de publicación. Aquí no se emplean ni comillas, tampoco se consigna el número de páginas, ni se coloca el texto en un bloque aparte ni a la altura de la misma sangría de el texto o la cita aparece dentro de los párrafos de redacción. Como podemos ver aquí, esta es una cita parafraseada con estilo narrativo. Mencionábamos de que el estilo narrativo implica que nosotros consignemos los datos del autor al inicio de la cita y fuera del paréntesis, tal y como podemos observar aquí. Y después solamente colocamos el año de publicación. Kaplan y Sapu, entre paréntesis 2019, plantean que las personas pueden representar sus emociones con lo que improntan en su piel. Como podemos ver, todo lo que está aquí, después de la mención de los autores, constituye la cita reelaborada o cita parafraseada. Esta tiende a ser más recomendable cuando se escriben textos académicos. El mismo ejemplo podemos utilizarlo ahora con un estilo parentético. Los autores ahora ya no aparecen al inicio, sino que aparecen al final. Y como lo habíamos mencionado anteriormente, solo consignamos los datos de los autores o del autor y el año en que se hizo la publicación. La cita aparece en este caso al inicio y al final tenemos entre paréntesis a los datos del autor y el año. Existen otros casos de citas también. Tenemos, en primer lugar, las citas de comunicación personal, que constituyen todas aquellas citas que se hacen de documentos no publicados o no oficiales. Pueden ser
información que nosotros hayamos podido identificar a través de correos electrónicos, mensajes de texto, chats, mensajes directos, entrevistas personales, conversaciones telefónicas, discursos en vivo, conferencias académicas que no hayan sido grabadas, memorandos, cartas, materiales no grabados, de tradición oral, etc. Es decir, todo aquello que no ha sido publicado de manera oficial constituye una fuente de comunicación personal. Para poder realizar una cita de este tipo, lo que debemos realizar es primero la mención de la letra inicial del nombre del autor, el apellido del autor, seguido de una coma, especificar las palabras comunicación personal, coma, y la fecha en que se interactuó con esa información, que puede ser con estilo parentético o con estilo narrativo. Tenemos el caso también de autores corporativos. En el caso de los autores corporativos, implica la participación de instituciones o entidades que promuevan información a través de la web o a través de un espacio físico o documentos impresos. Por ejemplo, según el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones, conocido también como MINTIC, las decisiones sobre el presupuesto quedan a cargo del comité establecido para ello, MINTIC, 2018. En este caso, lo primero que se debe realizar es siempre la mención de la entidad en su nominación completa, y después se puede utilizar la forma de sigla de esa institución. Cabe resaltar que los documentos que publica cualquier entidad no van bajo el nombre de las personas quienes trabajan en la entidad, sino bajo el nombre de la institución completa. En el caso de que tuviésemos dos autores, lo que APA indica es que podemos utilizar el ampersand para poder unificar a los dos autores. Esto cuando nos encontremos dentro de una cita parentética. Ejemplo, copy, ampersand y cogen. El ampersand reemplaza a la i en cuanto a las citas y después se colocan los datos correspondientes. Alternativamente se podría utilizar la i si es que la publicación fuese en castellano. En cuanto a las citas narrativas, APA indica que es recomendable que se utilice la i en la versión del idioma en que se esté escribiendo. En nuestro caso, como escribimos en español, vamos a utilizar esta i, conocida en el alfabeto como Y. En el caso de que tuviésemos tres autores o más, lo que APA indica es que se debe hacer la mención del primer autor y colocar et al. Et al significa y otros, o también puede significar y colaboradores. En este caso, decimos Martínez y otros, 1962. Quiere decir que después de Martínez hay más autores quienes también forman parte de la publicación realizada. Excepcionalmente, en el caso de que dos o más fuentes que incluyen varios autores coincidan en apellidos y también en el año, se puede agregar la mención de los autores que sean necesarios hasta encontrar al autor distinto. Por ejemplo, en el caso de que yo hubiese encontrado un libro cuyos autores son Salanova, Martínez, Bressó y algunos más, lo que debería hacer para distinguir este libro de otro elaborado por Salanova, Martínez, López et al. Es hacer la mención de todos los autores posibles hasta encontrar ese autor que los diferencia. En nuestro caso, Bressó y López vienen a ser dos autores diferentes que nos permiten identificar que este es un libro y este es otro. En caso de que tuviésemos un autor que ha realizado varias publicaciones en un mismo año, lo que debemos realizar es asignarle una letra del alfabeto a ese autor o a esa publicación. Pero para poder identificar cuál es la letra que le corresponde a cada publicación, se debe tomar en cuenta el orden alfabético del título de la publicación. APA indica que se deben omitir los artículos el, la,
un o una. El objetivo es que se tome en cuenta la primera palabra. Por ejemplo, tenemos el caso de Álvarez, 2005. En caso de que yo esté tomando dos libros o dos artículos o dos tesis de Álvarez, cuyas publicaciones se realizaron en el año 2005, debo ver el título. Si el título de la primera publicación, supongamos que fuese computadora, y el título de la segunda publicación fuese celulares, a partir de estas dos yo podría identificar cuál iría antes. En este caso, la palabra computadora, de acuerdo al orden alfabético, debería ir después de la palabra celulares. Entonces, a la publicación cuyo título es celulares, le voy a asignar la letra A, y a la publicación cuyo título es computadoras, le voy a asignar la letra B. Es así como que dentro de las citas aparece el autor, el año de publicación e inmediatamente la letra que diferencia a las publicaciones realizadas. Existen varias formas para poder realizarlo, tal como pueden observar ustedes en pantalla. Otra de las citas es la cita secundaria o también llamada cita de cita. Esta se aplica únicamente cuando la fuente original es de difícil acceso. No es recomendable por los autores realizar citas de citas, pero APA indica que existe una norma para su aplicación. Por ejemplo, si tenemos una publicación o estamos leyendo una publicación realizada por un autor bajo el apellido de Fermandois del año 2009, y dentro de esta publicación, nuestro autor se ha hecho una cita a otro autor, apellidado Rorty, en el año 1996. Si para mí Rorty 1996 constituye una fuente de difícil acceso, se podría aplicar la cita de cita, indicando que estamos extrayendo la misma cita que hizo Fermandois en su publicación. Y lo que deberíamos consignar en la cita es lo siguiente. Primero, el autor original de la información que se está presentando en el artículo, en este caso, Rorty 1996. Y luego, el autor a quien nosotros hemos leído, o los autores a quienes nosotros hemos leído, citado en este caso, Fermandois 2009. Cita de texto sin página. Como bien lo habíamos mencionado antes, en el caso de que nosotros nos encontremos con un documento que no tiene número de página, como es el caso de las páginas web, lo que se asigna es el número de párrafo, en reemplazo de la numeración de página. Si por A o B tuviésemos que realizar varias citas de varios estudios, APA indica que se debe ordenar a los autores de acuerdo al orden alfabético del apellido del primer autor. En este caso, el texto dice lo siguiente: en diversos estudios peruanos utilizaron diferentes instrumentos para medir la ansiedad ante los exámenes. Los diversos estudios peruanos aparecen citados al final: Blancas, Núñez y López, Reyes et al. Y Chiang. Para poder darles un orden a las cuatro publicaciones, tomamos en cuenta la letra inicial del apellido del primer autor. En este caso, Blancas, Núñez, Reyes y Cian. Notamos que Blancas debería anticiparse. Luego sigue Núñez, porque inicia con N. Luego Reyes, porque inicia con R. Y Cian, al final, porque inicia con X. En este caso, APA indica que se trabaja con el orden alfabético, no con el año de publicación. En el caso de que realizásemos una cita de varios estudios de un mismo autor y de diferentes años de publicación, aquí es donde APA indica que debemos utilizar el orden cronológico. Por ejemplo, si estamos consultando a los libros elaborados por Llagostera de diferentes años y quiero realizar las citas de todos sus libros, entonces menciona lo siguiente: Llagostera 1979, 1982 y 1989. Todos ordenados de manera alfabética, como es lo que indica APA. Muchas gracias por su atención.